Por favor, pasen conmigo a Génesis capítulo 2. Vamos a empezar hoy una nueva clase que llamamos Recompensas y Coronas en el Reino. Esta es la primera enseñanza de esta clase, es la introducción. Es muy importante conocer lo que nosotros vamos a aprender porque es algo que está en la palabra de Dios y que Dios quiere que nosotros sepamos. Porque Dios constantemente nos está invitando a hacer empeños cada vez más dignos para Él. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para alabanza de la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debiéramos pensar si cada cosa que hacemos es para alabanza de la gloria de Dios. Si sabemos y nos respondemos que sí, que lo que estamos haciendo es para la alabanza de su gloria, para que los reflectores vayan hacia nuestro Dios y la gente quiera aplaudirlo a nuestro Dios, a rabiar, entonces nosotros estamos bien. Cuando los reflectores nos apuntan o cuando los aplausos vienen a nosotros, bueno, tenemos que repensar, tenemos que ver cómo es la cosa. En el comienzo de la humanidad, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, le dio a Adán una muy simple instrucción. Génesis 2, versículo 16, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este aviso, esta instrucción, fue acompañada de una advertencia de su corazón de amor. La obediencia a esa instrucción iba a mantener a la tierra en el estado al que Dios le había llevado, que era bueno en gran manera, como vemos en los primeros capítulos de Génesis. Ese beneficio de que sea bueno en gran manera y todas las cosas que iban a sacar ellos de la tierra, se iba a extender a ellos y por añadidura a su descendencia. Por el otro lado, la desobediencia traería la consecuencia de ciertamente morir para ellos dos en primer lugar y luego para toda su descendencia, incluidos nosotros. Finalmente, todo aquel que haya continuado leyendo el relato de Génesis, que es todos nosotros seguramente, sabe que los dos primeros seres humanos desobedecieron y les pasó lo que Dios advirtió en el versículo 17. Toda su descendencia, es decir, nosotros, heredamos el terrible resultado de nacer con la consecuencia de aquel pecado, que es la enfermedad y al final del ciclo de vida, la muerte. Génesis 3, por favor, ahí nomás en el barrio. En el versículo 16 leemos que dice: a la mujer dijo, una vez que pecaron, esto es lo que Dios le dice a los suyos, a los primeros seres humanos, a nuestros ancestros. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá. Vean, todo lo que estamos leyendo no iba a ocurrir si Adán no pecaba, si no desobedecía. ¿Entienden, no? Es muy simple. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien. Pregunto: ¿hubo algo de incorrecto o de amenazante de parte de Dios en haberles avisado que si comían del fruto del árbol les sobrevendría la calamidad? No. Les avisó que era lo que no debían hacer. No hay nada de amenazante en eso. Les dijo lo que podía pasar y de hecho pasó.
No fue una amenaza, sino que fue un aviso desde el corazón mismo de Dios por amor a los suyos. En ocasiones, nuestras advertencias, no las de Dios, que no son amenazas, las nuestras advertencias son amenazantes. Mira, yo te diría que no toques esa guitarra porque si no te reviento. Eso es una amenaza, no es una advertencia. Es una advertencia acompañada por una amenaza. Eso no quiere decir que Dios haga eso. Es una advertencia. Muy bien. Esa es la manera amorosa que tiene Dios de decirnos qué es lo que nos conviene hacer para nuestro mayor bien. Adán y Eva pecaron y Dios, lejos de abandonarlos a su suerte, les proveyó vestimenta y los mudó fuera del Edén, tan misericordioso como siempre. No los dejó ahí, librados a lo que venga. Se ocupó de ellos, inclusive registró en las Escrituras los primeros descendientes de ellos. Por favor, ahora en Miqueas capítulo 7. Si no saben dónde queda, bueno, aprendan, porque es bueno, nosotros somos estudiantes bíblicos y es bueno que nosotros conozcamos el orden de los libros de la Biblia, de tal manera que los encontremos fácil. Pero no se preocupen, yo se los leo. Miqueas 7, en el versículo 18, dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Tremendo. No necesitábamos leer este versículo para saber la inmensa misericordia de nuestro Padre Celestial. Es infinita, es desde siempre hasta siempre. Lo acompaña donde sea que Él va, y Él va a todos lados, está en todos lados, y su misericordia siempre está con Él, ¿no? Bueno, este es el reconocimiento de Miqueas, que Dios quiso que nosotros sepamos cuál es la extensión de su misericordia. Este inicio de calamidades de las que leímos recién en Génesis 3 no provenían de Dios, sino que son un efecto de la desobediencia de Adán y Eva que el Creador quería evitarles. A veces cuando la gente lee la Biblia y está un poco desavisada de cómo son las cosas, la escritura bíblica, entonces dice, y entonces te haré con el sudor de tu frente y esto y aquello, y dicen, ahí está el castigo divino. Nada de castigo divino, esas son las consecuencias de la desobediencia. Al decir castigo divino, la verdad, ¿de quién es la culpa? De Dios, ¿verdad? Pero la culpa es de ellos, es un autocastigo, es decir, es un autocastigo, eso es lo que es. Como parte de su justicia y amor, protegió la entrada al Edén y el acceso al árbol de la vida. No los castigó, por el contrario, después de que pecaron les proveyó vestimenta, como decía antes, e hizo registrar en la Biblia sus primeros descendientes con gran detalle. No los dejó en el olvido ni los castigó, y con el transcurso de miles de años cumplió en Jesús la promesa que le hizo a Eva de levantar de ella la simiente que arreglaría el desastre que ellos mismos hicieron. Se pusieron a pensar, el lío lo armaron ellos, y Dios le dice cómo los iba a sacar del lío que ellos hicieron por desobediencia. Maravilloso nuestro Dios. Este es el Dios al que servimos, este es el Dios que proclamamos entre las personas y entre nosotros también, por supuesto. Quizás podría parecernos duro lo que dijo el Creador a Adán cuando le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero, en realidad, fue más duro lo que pasó debido a la desobediencia, ¿no es cierto? Eso fue duro. Que Dios les advirtiera que no lo hicieran, no tenía nada de dureza. Era como son las cosas. Dios quiso evitarlo, por eso en su amor planteó claramente la instrucción de no comer. Juan, capítulo 3, por favor. Un caso similar se da con el deseo que tiene Dios de que las personas disfruten la eternidad con Él en su reino. Esto está muy claro en su palabra.
Por eso el salvoconducto definitivo y definitorio, que es nuestro Señor Jesucristo. Así como la decisión de no comer del árbol era de Adán, la decisión de creer en el Señor Jesucristo es de la humanidad. Entonces, no son amenazas de Dios, son advertencias. Dios quiere que estemos bien, que toda la humanidad esté bien y tenga vida eterna con Él. Dios tiene esas cosas. Entonces, dice cómo llegarse a Él, cómo llegar a la vida eterna. Juan 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, no es el contexto, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ven? No es una amenaza, es un aviso. ¿Es muy dura esta palabra? Compárenla con no tener vida eterna. A ver, ¿cuál es más dura? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que la conclusión es bastante obvia. Dios desea que las personas tomemos decisiones inteligentes y amorosas basadas en información confiable, aunque nos parezca duro. Dios fue muy claro con Adán y es muy claro con la humanidad. Una vez que las personas son hechas salvas, Dios desea que tengan una vida para su gloria, haciendo lo cual otorga recompensas, y de eso se trata esta clase. Esto también está muy claro en su palabra y lo veremos a lo largo de las enseñanzas. Los hijos de Dios somos redimidos por gracia, debido al ofrecimiento que hizo de su vida nuestro Señor Jesucristo, y somos recompensados por nuestros trabajos en esa gracia. Esos son los premios que Dios tiene preparados para ser recibidos según nosotros caminemos en fidelidad. Atención con esto. Dios está constantemente bendiciendo nuestras vidas y proveyéndonos todo lo que necesitamos para tener vidas gozosas de servicio amoroso cristiano. Nosotros vamos a ver que esas recompensas son como si fueran un bono adicional por esfuerzos hechos en bien de los demás según la palabra de Dios. En bien de los demás según la palabra de Dios. Son premios por haber hecho algo con los dones que recibimos de su gracia. Segunda de Crónicas, capítulo 15, por favor. A lo largo de toda la existencia de la humanidad, Dios informó que Él tiene pensadas recompensas, galardones o premios por los esfuerzos hechos por los suyos en hacer su voluntad. Sus promesas fueron dadas desde antes de que apareciera el Mesías en escena. Por eso quiero que empecemos ahora en Crónicas y vamos a hacer un pequeño pantallazo, un picoteadito nomás de algunos versículos del Antiguo Testamento donde podamos ver esto. Dios sigue al día de hoy prometiendo recompensas. Ahora vamos a ver recompensas prometidas antes de la venida del Mesías de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Recompensa, obra. Proverbios, capítulo 11, más o menos la mitad de la Biblia, un poquito para la derecha. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, etc. Proverbios 11, versículo 18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá ¿qué cosa? Galardón. Galardón, premio, recompensa por obras. Isaías capítulo 40. Recuerden que estamos haciendo una selección y que hay muchas más. Isaías 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Ay, Dios quiera que esto sea pronto. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Renacer del Espíritu de Dios no es un pago, porque no hay nada que hicimos para que Dios nos haga sus hijos, ¿no es cierto? Es por gracia. Todo lo otro que hacemos, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, esas son obras en la gracia que nos van acreditando recompensas en el reino. Ahora vamos a ver recompensas prometidas
durante la presencia del Mesías sobre la tierra. Así que vamos a Mateo 5 en primer lugar. Ahí en el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ven? Estamos ya recién vimos unos 3 versículos en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en los Evangelios. También habla de recompensas. Mateo 6, creo que no necesitan ayuda para llegar a Mateo 6, siendo que estuvieron en Mateo 5. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Marcos capítulo 9. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su ¿qué? Recompensa. Recompensas también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba sobre la tierra. Bien, ahora vamos a las nuestras. ¿Les parece bien que ya vayamos al Nuevo Testamento, empezando en 1 Corintios capítulo 3? En el versículo 8, Pablo, por revelación de Dios, dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué cosa? Su recompensa, conforme a su ¿qué? Recompensa, labor, recompensa, obra, galardón, obra. ¿Ven? Está asociado a hacer algo. Y en nuestro caso, en esta administración, después del día de Pentecostés, está asociado a hacer algo con lo que Dios nos ha dado. Porque nosotros confesamos con nuestra boca y creímos con nuestro corazón, ¿verdad? Él nos hizo sus hijos. Él lo hizo. No es que nosotros nos hicimos sus hijos. Él nos ahijó. ¿Está bien? Eso es por gracia. Todo lo que hagamos, que dice acá, nos alienta a que hagamos cosas, es el bono adicional del que yo les hablaba. Eso está clarísimo en la Biblia y no nos quedará dudas al término de esta clase y seguramente al término de cada una de las enseñanzas. Versículo 14 del mismo capítulo dice: si permaneciere la obra, pero ¿cómo? ¿Puedo hacer obras? Debes hacer obras en la gracia. ¿Está bien? No las que se te ocurran, son las que se le ocurrieron a Dios para que vos anduvieses en ellas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué cosa? Pero yo no quiero recompensa. No tenés que quererlas o no. Si haces la obra en la gracia, la vas a recibir. No te preocupes, no es problema tuyo recibirlas. Pero en esto sí intervenís. Para renacer, lo único que hiciste fue, mirá el trabajo que hiciste, mirá cómo transpiraste, creíste, ¿verdad? Confesaste y creíste, y bueno, después de eso te tiraste en la cama una semana de tanto trabajo. No hiciste ningún trabajo para que Dios te haga su hijo, pero las otras cosas sí son trabajos en la gracia. Ya que estamos en 1 Corintios, vamos al 9. Después verán ustedes que nosotros repasaremos algunos de estos versículos que vemos, pero con más detenimiento. ¿Está bien? Ahora simplemente quiero mostrarles que para Dios es normal de hablar de recompensas en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago, obras, trabajo, si lo hago de buena voluntad, ¿qué cosa? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál entonces es mi galardón o recompensa? Porque es la misma palabra griega. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Muy bien. Segunda de Juan, capítulo 1. En el versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, misma palabra que recompensa, galardón completo. Apocalipsis 22,
¿Cuántos leen Apocalipsis? O empiezan a leer, yo también. ¿Cuántos empiezan a leer Apocalipsis y cuando el monstruo tiene más de 10 cabezas ya cierran el libro y se van a Marcos? ¿No? Bueno, sin embargo, hay cosas que son muy buenas, que no es un libro que esté directamente dirigido a nosotros para que nosotros hagamos, es decir, para que nosotros nos disfracemos, calculo, de dragón de 10 cabezas, no es para eso, pero sí nos da buena información acerca de algunas cosas del futuro para que nosotros sepamos, para que tengamos certeza de que nuestro Señor viene. Miren, fíjense lo que dice Apocalipsis 22, recuerden que ya termina en el 22, ¿está bien? Ya terminando, promediando el fin, el último capítulo de Apocalipsis en el 22:12, mirá lo que dice. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea. ¡Wow! Entonces sí tengo que hacer obras en la gracia, pero sí tengo que hacerlas. Último capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? 22:21 termina, estamos en 22:12, ¿o no? Y habla de la venida de Él. ¿Te parece que esto te está diciendo algo a vos, aunque no seas del Antiguo Testamento? A mí me está recontra hablando, en voz alta. Hebreos capítulo 6, por favor. Recompensa, galardón grande en los cielos, galardón completo, siempre asociado a alguna labor en la gracia. En esta administración las recompensas están siempre asociadas al trabajo para Dios, que en realidad es hacer, como dije antes, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos, no charlásemos, para que anduviésemos en ellas. Son recompensas provenientes de un Padre amoroso. Y ¿saben una cosa? A veces a nosotros nos cuesta aceptar la idea de ser recompensados por hacer buenas obras. Muchos de nosotros decimos, no digo muchos de nosotros dicen, digo, muchos de nosotros decimos, no necesito recompensas futuras en el reino. Estar allá con nuestro Padre y nuestro Señor será suficiente recompensa. Otros dicen, yo estoy motivado por mi amor a Dios, no por bendiciones extras. Sin embargo, surge de las Escrituras que fue la intención de Dios enterarnos de que recibiremos recompensas por nuestro servicio persistente en su nombre. Está en las Escrituras, damas y caballeros. No es cosa nuestra. Así que vivir con la idea de ser recompensados por nuestro Padre, vean, es una parte vital de nuestra vida de servicio. ¿Y saben otra cosa? Las recompensas forman parte de nuestra esperanza y necesitamos alentarnos unos a otros con estas palabras. ¿No dice eso Tesalonicenses? Parte de la esperanza, parte de que regresa nuestro Señor, es la entrega de recompensas. Hace un tiempo atrás nosotros al hablar de la esperanza, hablábamos de que el Señor Jesucristo regresaba, ¿verdad? Es cierto, regresa, es un motivo para celebrar, ninguna duda. Pero hay un montón de cosas que involucran la esperanza, un montón de segmentos, digamos. Que Él vuelva es el primero. Entonces, que nosotros somos arrebatados y somos ascendidos al cielo, al encuentro con nuestro Señor, con un cuerpo nuevo. Eso es parte de la esperanza. Es bueno pensar en eso y alentarnos con esas cosas. La recepción de recompensas cuando nosotros estemos con nuestro Señor, eso es parte de la esperanza. Con esas palabras nos tenemos que alentar los unos a los otros. Bueno, pretendo hacer eso con esta clase. Alentarnos a empeños cada vez más dignos para nuestro Dios y saber de que Él tiene todo un plan para recompensarnos a nosotros. Caramba, a veces yo pienso, ¿no le alcanzó con habernos dado vida eterna? Dios mío, ¿qué Padre Celestial tenemos? Hebreos 6, por favor. Entonces, las recompensas son una parte vital de la vida de servicio. Hebreos 6, versículo 10. Mirá lo que dice Hebreos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Trabajo de servicio, obras, trabajo. Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hacemos. ¿Por qué quiere que sepamos esto? Porque yo puedo olvidarme, de hecho, caramba, me olvido y además no contabilizo cada cosa que hago, gracias a Dios, si no, no podría dormir a la noche a veces. Pero no contabilizo y seguramente ustedes tampoco contabilizan y dicen, uy, hoy me voy a anotar 2 recompensas porque lo aguanté a tal. No es así, vos no anotás la recompensa, no es cosa tuya. Pero sí es bueno que vos sepas qué es lo que te espera, que tus esfuerzos en la gracia serán recompensados en el futuro. Definitivamente, habrá recompensas y estas serán dadas por mérito, por obras. Por eso no importa que uno diga algo parecido, yo no me fijo en las recompensas, yo lo sirvo a Dios por amor. O a mí no me importan las recompensas, yo quiero servir en amor y nada más. Muy bien por eso, te aplaudo. Perfecto que sí, no es que vos pensás en las recompensas y pensás, yo voy a hacer esto que no quiero hacer porque voy a recibir recompensas. No, uno no hace esa contabilidad. Uno simplemente sirve por amor, para Dios. Vos no llevás ningún registro, ninguna contabilidad, no llevás ningún libro de guardia, no anotás ninguna cosa, no llevás una bitácora. ¿Entendés? Eso haces con toda tranquilidad tu servicio y que Dios se encargue de anotar los números. Pero sí es bueno que sepas de qué Él anota los números. No sabemos cómo lo anota y no nos importa. Dios quiere que sepamos que Él sabe de nuestros esfuerzos y que tiene decidido recompensarnos, así como también quiere que nosotros y el resto sepamos que a Él no le da lo mismo que los suyos hagan su voluntad o que no la hagan. No le da lo mismo. Habrá premios por servir a los santos. ¿Qué puedo hablar del corazón de Dios? Como si yo tuviera que decirles algo del corazón de Dios. Dios mío, ¿qué Dios tenemos? Es como que no estuviera tranquilo con todo lo que nos ha dado, con todo lo que piensa, con todo el futuro que nos muestra que vamos a tener. Dios mío, encima nos dice estas cosas. ¡Qué maravilloso! Proverbios, por favor, 19. Dios nos invita a su familia y al aceptar su invitación nos salva, nos da salvación. Así es que en nuestra vida de servicio nosotros respondemos con gratitud, obediencia, con servicio y con fidelidad, mientras Él nos bendice ricamente en esta vida. Así que no solamente nos da entrada al reino, sino que también nos premia por los esfuerzos y sacrificios que nosotros dedicamos para su gloria. Nosotros reconocemos, la verdad, si nos ponemos a pensar, hay que pensar en esto, porque a veces uno, claro, lo compara a Dios con uno, caramba, qué tontería. Pero, bueno, Dios usa esas analogías. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, ¿qué padre le da una piedra a un hijo que le pide pan? ¿Recuerdan? Entonces sí, hace comparaciones para que nosotros entendamos. Dios es tan inmenso, es tan infinito, es tan maravilloso nuestro Padre, que nosotros tratamos de usar la analogía que podamos para que la gente entienda la maravilla de corazón de amor que tiene nuestro Padre, lo bondadoso, lo misericordioso, la gracia que tiene nuestro Dios. Son todas cosas que no es que tiene muchas, tiene todas, tiene infinitos recursos para bendecirnos a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que amar significa dar a los otros el derecho de tomar sus propias decisiones. Por eso hablaba de nosotros. Nosotros si amamos queremos que recibir tal y cual cosa. Dios no es así. Pero en verdad, si vos realmente amás, tenés que dejar que el otro, aún el riesgo que se equivoque o que te desobedezca. ¿No hizo eso Él con Adán? Sí, ¿no? ¿No hace eso Él con vos? Él nos ama y nos deja y nos alienta y con su palabra nos guía para que no nos equivoquemos tanto, al menos, o para que nos desembarremos rápido cuando nos embarramos. Dios es amor, así que nos dice cómo quiere que vivamos y qué es sabio hacer y qué no, pero lo deja librado a nuestra decisión
¿Qué hacer con la información que nos brinda? Así es que cada vez que el ser humano va en contra de la voluntad de Dios, lo hace siempre para su propio perjuicio. La palabra de Dios, damas y caballeros, no es un cerco que nos limita. En cambio, es una baranda que nos protege, nos contiene. Eso es la palabra de Dios. Proverbios 19 les dije, todavía no fuimos al versículo 16, que dice que el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, no lo leyeron. Cuando lo lean en su casa van a ver que dice morirá. Dios ha dejado su palabra escrita y más aún hay ocasiones en las que envía a su gente para ayudar a las personas a tomar decisiones piadosas. Pero al final, su amor significa que Él respeta las elecciones que las personas hacen, aunque sean abiertamente contrarias a su voluntad de bien para con todos. La decisión que la persona tome es respetada por Dios a rajatabla. ¿Respetó en la decisión de Adán? A rajatabla. ¿No dice la palabra la de veces que Dios debe haber intervenido? Che, Adán, cuidado, acordate que te dije, versículo 17, qué sé yo, acordate, Adán, que te dije. No dice eso porque si Dios anotara cada cosa en su Biblia, nosotros tendríamos que venir acá con un carrito cargado de libros, ¿no es cierto? Entonces Dios pone la suma, la sustancia, lo que sería el digesto de lo que ha ocurrido en determinada ocasión para que nosotros sepamos, entendamos y podamos hacer. Ustedes saben que estos avisos de Dios pueden ser comparables como el que le dijo a Adán o como nos dice a nosotros o como vemos en la Biblia que vez tras vez les dice a los suyos. Estos avisos de Dios pueden ser comparables con el supuesto caso que una persona diciéndole a otra que vamos a suponer que viene Felipe y entra a caminar por el techo. Felipe no, porque conoce la ley de gravedad y varias veces se ha caído, seguramente no va a hacer esto. Pero para ponerlo de ejemplo, entra a caminar, cuando llega al borde, quiere seguir caminando, ¿qué pasa con Felipe? Se cae. ¿Por qué? Porque aunque sea ingeniero de la NASA o verdulero, la ley de la gravedad se le va a aplicar a él, ¿sí o no? Entonces le hubiese convenido a aceptar la recomendación de que no caminaran más allá del fin del techo, ¿no es cierto? Bueno, entonces si vos fuiste el que le dijiste, no, Felipe, no camines más allá, y él dice, no, ¿quién sos vos? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué fuiste? ¿Lo amenazaste vos? No, le dijiste qué es lo que le conviene para su vida. Así es con Dios y nosotros. No fueron amenazas, por supuesto que no lo fueron, ni maliciosos para nada. A veces ocurre que un médico advierte a su paciente que no coma tal o cual cosa o que no haga tal o cual actividad porque puede agravar o complicar la situación de salud. Le informa qué hacer y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo. ¿Te parece que el médico te está amenazando si hace eso? ¿Te parece que está amenazando? No, te está diciendo qué es lo que te conviene. Bueno, Dios le dijo a Adán qué es lo que le convenía. Pero Adán sabía más que Dios. Entonces, bueno, hizo lo que hizo, ¿no? Y no quiero cargar las tintas sobre Adán, por favor, así que cuando lo veamos, o yo pienso que sí lo veremos, no lo sé, no le digan lo que acabo de decir. Muy bien. Nosotros cuando vimos ahí en Génesis 2, 16 y 17, exhibe el verdadero comienzo de la humanidad y muestra todo lo que a partir de allí fue, y ahora sigue siendo, la naturaleza humana. También muestra la naturaleza de amor y el profundo deseo de bien, de absoluto bien, de nuestro querido Dios, que aún ante la falta de respeto que significa la desobediencia, aún así los ayudó. ¿Viste? Los encontró desnudos, Adán tuvo vergüenza, Dios se fue a comprarle un lindo sobretodo de cuero de búfalo, qué sé yo, y se lo puso, viejo. No los dejó desatendidos. Ese es nuestro Dios. Ahí muestra la naturaleza humana en Adán y Eva y muestra la naturaleza de nuestro Dios. Qué maravilloso.
Dios le dijo al primer ser humano, no comerás del árbol, y la advertencia fue que el día que de él comieres ciertamente morirás. Comieron ellos y finalmente a los años murieron, y no hay registro de que no digo que no haya habido, pero no hay registro de que hayan tenido comunicación con Jehová, ni que le hayan gobernado y sojuzgado a la tierra después de la desobediencia, como ellos habían sido instruidos por Dios a hacer. Esta calamidad trajo aparejadas varias otras calamidades que de haber permanecido nuestros primeros padres obedientes, ni ellos ni nosotros hubiésemos conocido. Voy a repasar con ustedes. Conocieron que estaban desnudos. El hombre y su mujer se escondieron de Dios. Tuvieron miedo. Acá le habló a Eva de dolores multiplicados en las preñeces. Piensen, chicas, lo que hubiese ocurrido si no hubiesen pecado. ¿Te das cuenta? Alumbramientos dolorosos, dijo. El deseo de la mujer será para el marido. La tierra fue maldita, quiere decir que antes era bendita, ¿entendés? No, la tierra no era como es ahora. Comerán de ella con dolor. La tierra produjo espinas y cardos, no había espinas y cardos. Los cuerpos en franco deterioro, como muestra 2 Corintios 4:16, que dice que nuestro viejo hombre se va desgastando día a día, que no necesitamos ningún versículo para que nos diga eso. ¿No es cierto? La enfermedad y la muerte vinieron. Nacemos muertos en delitos y pecados y todas las otras muchas calamidades de las que nosotros mismos somos testigos. Eso es lo que pasó en conjunción con haber muerto ciertamente ese mismo día. Damas y caballeros, siempre es mejor obedecer a Dios. La obediencia a Dios siempre trae algún bien, conocido o no por nosotros. La desobediencia a Dios siempre trae algún mal, conocido o no para nosotros. Adán sabía que ciertamente iba a morir, ¿no es cierto? Pero no sabía las otras cosas que nosotros acabamos de leer, que iban a venir en conjunción con eso, ¿no es cierto? Entonces esos son los males que le sobrevinieron, no conocidos por ellos. Cuando obedecemos a Dios lo hacemos por amor a Él y no por temor a ninguna consecuencia, no por temor a no recibir recompensas. No pensamos en las recompensas, lo servimos a Dios por amor, no por las recompensas. Lo que estamos estudiando es que las habrá. No estamos estudiando procurar hacer esto y aquello para tener recompensas. Nos invitamos los unos a los otros a empeños cada vez más dignos para que cada vez más nosotros seamos para alabanza de la gloria de Dios. El Creador quiso haberles evitado las consecuencias a Adán y Eva, por eso les dio una simple instrucción, no fue una amenaza. Disculpen que lo repita, pero yo quiero que se entienda bien esto, porque la gente habla muy mal de nuestro Dios. Habla de amenazas, habla de sangriento y habla de castigos. Nada que ver, lean la Biblia, viejo, y créanla, déjenme de bromar, ¿cómo puede ser? O que vengan a nosotros y nosotros les mostramos la bondad inmensa de nuestro Dios. Nosotros obedecemos a Dios confiando en que eso le agrada. Y como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, vamos acumulando recompensas. No pensamos en la recompensa. No sabemos lo que significan las recompensas, otra cosa que vamos a ver en la clase, ni sabemos mucho más allá que se reciben por mérito, pero nosotros veremos que no importa, que no dicen lo que sean. Lo más probable en todo caso es que como son de naturaleza infinita, como la vida que nosotros vamos a estar viviendo con cuerpos nuevos, entonces no nos sería posible entenderlas por más que el amoroso Padre nos lo explicara. Una cosa nosotros hacemos, obedecemos a Dios por amor, sin temor, y creemos en lo profundo de nuestro ser que aunque no buscamos ser premiados, igualmente lo seremos. Eso vamos a estudiar en estos días y luego seguiremos con más. Gracias, Padre Celestial,
por la belleza, pero además también, Dios, por la simpleza de tu palabra. Gracias por las cosas que nos decís, por las que nos dejás llegar y entender tu corazón de amor en estas páginas de este precioso libro. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias.